Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Comenzamos. La máscara. Vamos allá, mira. Aquí, signo de Virgo, en primer lugar, nos están aconsejando la sabiduría, nos está hablando de una energía lenta. El búho, en primer lugar, lo que está haciendo y más en estos días que vivimos, lo que hace es observar antes de actuar. Observar, ¿vale? Y una vez pues que ya tengas la visión clara, una vez que ya estés seguro de lo que quieres hacer y más porque te estás dejando guiar con tu intuición, realmente actúa o habla o lo que sea, porque en este día de hoy se te aconseja cierta calma, ¿vale? Aquí tenemos signo de Virgo, un día que te está invitando a reflexionar más que a hablar, porque puede que lo que estés viendo a tu alrededor esté reflejando una faceta tuya. ¿Qué sabes, por ejemplo? Que muchas veces cuando hay mucha gente, por ejemplo, que se cabrea muchísimo y cuando llega a casa, por ejemplo, y vamos a decir que las almohadas de ese sofá pues no están puestas como ella quiere, se cabrea, porque en realidad lo que le está diciendo todo esto es porque desea de manera increíble que las cosas en su vida estén según un orden perfecto, ¿vale? Perfecto, pero que ahora mismo no está, o que tiene esa necesidad de dominarlo todo en su vida porque en cierto rato no tuvo esa posibilidad. Por lo tanto, lo que va a estar sucediendo a tu alrededor te va a reflejar muchas de estas cosas, ¿vale? O a lo mejor sencillamente que mi hijo no me hace ni caso porque desde siempre pues le he tenido como que haga lo que le dé la gana y ahora quiero que me haga caso y es un poquito tarde ya, es demasiado tarde. Pero que también es una carta que nos está hablando de que probablemente haya cierta condición o cierta situación, una persona a tu alrededor que esté dejando ver su verdadera cara, cae cierta máscara y más hablando. Te van a comunicar algo, vas a escuchar algo que, bueno, que no te va a gustar mucho. Pero por otro lado tenemos una carta que habla de los buenos cambios, los buenos anuncios, las buenas comunicaciones, cosas que tú estás recibiendo y que te van a gustar muchísimo, ¿vale? Que te van a gustar mucho, pero te vuelvo a decir que por otro lado es como que, yo te explico esto como yo lo veo, es como por un lado estoy recibiendo todo esto como que no me gusta y tal, por otro estoy recibiendo algo que me va a gustar, como si es mi hijo que me está haciendo un dibujo, la pareja que me está diciendo algo bonito. Tú decides en qué vas a enfocar tu atención, en eso, y te vas a enredar y de esto te digo que no vas a sacar nada más que cabrearte más, o le dedico tiempo y energía a lo que realmente sí que me aporta y tal, a pesar de que me va a costar retenerme, contenerme o lo que sea. Con sabiduría lo voy a llevar bastante bien, ¿vale? Porque aquí tenemos muchas energías de hablar, aquí como con cierta reflexión puedes manejar esta situación mucho mejor. ¿Por qué? Porque es como que te va a ayudar a ver a esta situación o a lo que sea con claridad y a la hora de hablar vas a fulminar, ¿vale? O sea que esto va a ser ya la definitiva y decir lo que tengas que decir, ya está, porque se están descubriendo ciertas cosas, algo no te va a gustar, ¿eh? Vamos a ver, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver ahora estas cartas que te dicen. Y recuerda que si quieres una lectura individual, te dejo aquí mi número y en la caja de descripción también. Vamos allá. Empezamos por la carta del 6 de oros, el 4 de oros y el 2 de espadas. Mira que yo estoy viendo que en este día de hoy tú estás equilibrando la balanza de tus gastos o cosas a lo mejor que tienes ahí acumuladas, que tienes que salir a la calle o mediante la aplicación del banco, por ejemplo, llegar a pagar unas cosas porque tienes que resolverlas, que tienes que dejarlas ya está. Yo por lo que estoy viendo también en este día de hoy puede que te nazca el hecho de ayudar a una persona, de regalarle algo a alguien, ya sea por la calle o a quien sea, da igual. Como si es que vas a hacer, por ejemplo, no sé, que vas a coger una barra de pan y ves algo y dices, bueno, le cojo esto, pues, por ejemplo, a mi pareja, a mi madre, a quien sea, como, no sé, que puede que yo por lo que veo vas a pagar algo con el fin de obtener cierta cosa aquí, como si es una ayuda, lo que sea, pero también yo te veo ayudando
o le estás aquí regalando algo a alguien que claramente le aporta esta felicidad. Con este 4 de oros al mismo tiempo, no veo que estés aquí gastando a lo loco, ¿ok? O sea que una cosa es chiquitina, regalar algo, cierto detalle, otra cosa es gastar aquí a lo loco. Al menos es una carta que te está hablando pues de ahorrar, una carta que te está hablando de gastar en lo que necesitas, lo que no pues ya más adelante. Una carta que está hablando de que en ciertas situaciones tienes que tener tú ese poder, ¿vale? No dejes que cualquier situación aquí te saque de juicio, de quicio, porque no, te vuelvo a decir, no va a servir de nada. Puede que estés recibiendo una llamada este día de hoy, signo de Virgo, con ciertas comunicaciones que por lo que he visto sí que te van a gustar. Una invitación quizá, una carta del 2 de aires. En este día de hoy, mañana más o menos, yo te veo como ante una situación en la que dices, tengo que tomar una decisión, pero una vez que tome esa decisión, ya no habrá vuelta atrás, es como te fulmino ya o mañana, porque es como una vez que lo hagas ya, pero de hacerlo, vas a hacerlo, es como elegir el camino que me hace feliz, fíjate, que me da esta armonía y esta plenitud, el 10 de copas, que te permitas también el vivir esos ratos buenos con la gente que te rodea, con tu mascota, tú solo, quien sea, porque en esta energía siempre estás rodeado de gente, como si es una persona. Vas a estar recibiendo una llamada con el fin de, bueno, de una invitación, una reunión con quien sea, que vengo a verte, que por ejemplo, el fin de es mi cumple, vente y vamos a echarnos unas risas, vamos a reírnos un rato, vamos a salir, vamos a festejar, lo que sea, ¿vale? La verdad es que es una energía bastante buena, pero es lo que te he dicho, puede que en cierto momento te llegues a sentir así, ¿vale? Te va a llegar algo, te van a decir que cierto familiar, Dios no quiera, te está acusando de algo, está hablando de ti de manera un poquito injustificada, ¿vale? De una manera pues como que no tiene ni pies ni cabeza. Puede que te tengas que defender, ¿vale? Pero por lo que yo estoy viendo, te vuelvo a decir, si hablas, si vas a contestar o lo que sea de manera tajante, ¿vale? De manera como ya vamos a callar esto de una vez. No te estoy diciendo que la líes, pero como que hay cosas aquí que tienen que llegar a su final ya. Una carta que está hablando de envidia. En una reunión puede que notes que hay cierta envidia. Como te está hablando una persona, hay cierta envidia, hay una energía de hostilidad, no hay energía de esas que te aportan una claridad y bien y jijiji, jajaja, para nada. Virgo, tú sigues con tu camino, madre del amor hermoso. Aquí te han quedado unas cartas buenísimas, unas energías buenísimas. Si es que esto es normal, yo lo tengo esto comprobado. Cada vez que hay alguien que viene a darte, que viene con su hostilidad y con sus cosas, ese es el villano, que digamos, del karma negativo de ellos. Por lo tanto, es como esa persona que está haciendo chup chup cuando notas, sientes de manera inconsciente que hay algo que se te está viniendo y te ataca. Tú dices, bueno, pues ahora qué hago. Como has visto, hay cosas maravillosas que te van a llegar, signo de Virgo. Cualquier cosa que tú quieras hacer con tu vida te va a salir bastante bien, por lo tanto, el que quiera hablar, que hable, el que quiera pues chafardear, que chafardee, porque yo veo que vas a estar muy bien. Pero esto es un jaque mate, literalmente, signo de Virgo, un jaque mate a una persona probablemente de elemento aire, Géminis, Libra, Acuario o no, ¿vale? Porque esto es general. Qué bueno que esta gente como que está haciendo cosas que de manera inconsciente, vuelvo a decir, es que se están autoeliminando de una ecuación y tú, gracias a Dios, como que vas a estar sin esta gente. Ay, de verdad. Vamos a sacarte un susurro de los ángeles, signo de Virgo. Estas todavía no, ¿vale? Y a ver qué te dicen en este día de hoy y mañana. Vale, la misma carta le quedó a Aries, ¿vale? Te está diciendo que tengas un refugio en tu casa con el fin de sanar tu alma. ¿Pero qué refugio? Te está diciendo tu jardín. Tu jardín como si es ese sitio, tu habitación, tu balcón, lo que sea, algo en un sitio que digamos en el que te gusta mucho estar. Por lo tanto te está diciendo que es necesario que tengas algo allí, una maceta, que tengas como si es un cactus, da igual, pero que necesitas ahí algo verde, necesitas algo que te conecte a la madre tierra todo el tiempo y a la naturaleza, ¿vale? O que salgas a caminar, que salgas a pasear, pero aquí recomienda que tengas tú ese rinconcito en tu casa y en tu día a día, porque
El que estés allí por un rato largo, el que estés ahí hablándote a ti mismo, hablando con alguien, relajándote, te ayuda mucho a sanar. En el caso de que te haya resonado algo de esta lectura, signo de Virgo, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.